Y ahora lo que hemos hecho es mostrar toda la composición completa, ¿cierto? Aquí ya tenemos la composición completa con la animación de escala, de posición y de rotación, y también la animación con los tres elementos juntos, incluyendo también la opacidad en el fondo en la última escena, ya en el último plano. De esta forma, por ejemplo, nosotros ya podemos tener ya una secuencia o una secuencia ya compuesta con diferentes elementos, y lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, es cómo podemos añadir más elementos en esta secuencia, por ejemplo, un texto que acompañe a cada una de estas figuras animadas y de qué manera las podemos anclar, porque lo que vamos a ver ahora es el punto de anclaje, ¿cierto? Cómo podemos añadir más elementos a través del principal y enlace que tenemos acá. De qué forma podemos añadir elementos se me olvida aquí la palabra, con objeto nulo y capas emparentadas. Ya cómo podemos crear objetos nulos y también cómo podemos emparentar capas a otros objetos que ya tienen una animación hecha. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un texto. Vamos a poner acá en el punto donde la imagen ya se ve en su 100%, en este caso ya está entre el 90 y el 110%, y vamos a añadir un texto, apretamos botón en el texto, ¿cierto? Mantenemos y colocamos la herramienta tipo horizontal de texto, ¿ya? Pinchamos acá en el texto y vamos a añadir un texto que va a ser en este caso un número, ¿ya? Recuerden que en las herramientas de propiedades de capa, que es una nueva función que se agregó desde la última versión, nosotros podemos transformar y configurar todos los elementos de la capa aquí en esta opción. Y por ejemplo aquí podemos aumentar el tamaño del texto. Aquí le agrandamos, ¿cierto? También podemos cambiar la tipografía. Hay diferentes tipografías que nos van a ayudar a añadir el texto. Entonces ahora, si ustedes se fijan acá, tenemos el texto, ¿cierto? Que lo añadimos acá. Y ahora lo que vamos a hacer es emparentar este texto que creamos con la primera capa animada, ¿cierto? Que hicimos que es el círculo. Entonces, lo que voy a hacer yo es que voy a modificar, tomo el texto, tomo la capa de texto desde el nombre, ¿cierto? Y lo bajo para que quede ordenado junto a el primer conjunto de capas que forman el primer plano. Entonces, elijo desde qué punto quiero que se ancle. En este caso yo lo puedo anclar desde acá. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar este icono de espiral primario, que en este caso es para emparentar, y voy a elegir cuál va a ser el elemento en el que el texto se va a guiar para realizar la animación, para copiar la animación, para anclarse, que en este caso va a ser el sólido rojo, que es el círculo. Entonces yo lo selecciono el sólido rojo. Si ustedes se fijan ahí, queda con el sólido rojo, lo podemos seleccionar aquí manual o lo podemos hacer con esta espiral o esta colita de chancho también que le llaman. Y de esta forma ahora, fíjense que el número ya quedó anclado. Entonces, con eso nosotros ya tenemos acá el número listo, ¿cierto? Ya lo tenemos anclado a la primera página. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a vamos a irnos, perdón, al último fotograma de las primeras capas, de las primeras dos capas que nosotros vemos acá, ¿cierto? El último. Y vamos a presionar Control Shift D con la capa de texto seleccionada para que el sistema la duplique y la recorte. Ya en este caso lo que hizo fue recortar en el punto donde está la línea de tiempo, donde está marcado el reproductor de la línea de tiempo, y los dividió, en este caso, duplica y recorta para que se genere ese efecto de división que se hace, ¿ya? En este caso, ya tenemos la capa. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir las opciones de capa y acá donde dice restablecer, en las opciones de transformar, vamos a restablecerlo para que el texto
quede del mismo tamaño. En este caso, acá vamos a ver el texto porque no se ve. Y vamos a colocar acá ninguno, ¿cierto? Para que no tenga ninguna animación hecha, ¿cierto? No se haga ninguna animación. Y vamos a ir acá a posicionar encima de la segunda figura, que es esta. Entonces ahora, obviamente esta tiene una animación de entrada, entonces nosotros podemos elegir desde qué punto queremos que se ancle. Por ejemplo, si yo lo anclo desde acá y yo muevo la figura para acá y la centro, y yo anclo la segunda figura con el sólido, para que obviamente siga la figura, lo va a hacer. ¿Ya? Entonces en este caso, aquí nosotros podemos elegir desde qué punto anclarlo y en qué posición vamos a anclar el elemento. Lo que vamos a hacer ahora es obviamente cambiar el número porque al momento de duplicar la capa también podemos automáticamente, o más bien dicho, no automáticamente, sino que de forma manual, podemos cambiar el número porque obviamente lo que hizo el sistema fue duplicar la capa. ¿Ya? La capa que nosotros veíamos acá, que era la número 1, lo duplicó. Y al ser una capa de texto editable, lo que podemos hacer es cambiar el texto. También lo podemos ubicar, lo podemos mover porque obviamente esto se puede hacer porque la capa que se está animando y que tiene la animación no es el texto, sino que el sólido. Obviamente, si yo modifico el punto, se va a generar un nuevo keyframe y se va a mover el número 2 junto con el cuadro. Pero si yo lo muevo al revés, en este caso yo muevo el número 2 y lo dejo en una esquina, por ejemplo, o lo dejo aquí arriba o en alguna parte, por ejemplo, lo vamos a dejar aquí. No se va a mover el fondo, o sea, en este caso la figura, porque obviamente el texto, o sea, la figura no está anclada en el texto, sino que al revés. El texto está anclado a la figura. Entonces vamos a hacer acá, nos vamos a ir al final de la segunda, del segundo plano, ¿cierto? De este cuadro que ingresa, Control Shift D. Vamos a subir el texto nuevamente y vamos a quitarle la propiedad del sólido y vamos a irnos acá donde dice restablecer para que el texto quede en el centro. Ya de esta forma se eliminan todos los movimientos y toda la copia de seguimiento de la animación que se hizo a través del objeto nulo para poder realizar la animación nuevamente. Entonces aquí tenemos ahora el número 2, ¿cierto? Vamos a cambiar ahora al número 3, cambiamos el texto y aquí lo que vamos a hacer es algo un poco más entretenido. En vez de dejarlo aquí adentro, lo vamos a dejar aquí. Y lo que vamos a hacer es emparentar el número 3 con el sólido amarillo para que quede de esta forma. ¿Se fijan? Es como una vela de cumpleaños. Y volvemos a hacer lo mismo. Control Shift D para eliminar los elementos. Y de esa forma tenemos anclado el número, cada uno de los números con sus elementos. ¿Ya? Y obviamente podemos anclar elementos, podemos anclar figuras. Cualquier capa que esté dentro de nuestra composición se puede anclar a través de este principal, de este espacio que está en la capa, en los definidores de capa, perdón, dentro de la línea de tiempo. Podemos elegir a qué elemento queremos seguir y podemos elegir que uno o más elementos sigan a otro. O sea, no es necesario que uno siga a uno, sino que 5 pueden seguir a uno. ¿Ya? Y también podemos hacer una cadena que uno siga al otro y después el otro siga al otro. Y ahí podemos ir generando una animación mucho más elaborada y con muchos más movimientos. Por ejemplo, si queremos que haya mucha rotación, lo podemos hacer de esa forma también. Entonces, de esa forma hacemos el anclaje de capas. Ahora, lo que vamos a ver es cómo podemos modificar el punto de anclaje, porque, por ejemplo, yo tengo aquí la primera animación, y por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer una rotación, que los elementos roten, y que las tres figuras roten teniendo el anclaje en el círculo? En este caso, lo que yo voy a hacer ahora es generar un nuevo objeto nulo. Aquí me voy a capa, nuevo, objeto nulo, y el objeto nulo,
Si ustedes se fijan, tiene su punto de anclaje acá. Yo puedo dejarlo en el objeto nulo con el anclaje en el centro, ¿cierto? Para que yo sepa que, obviamente, el centro es, eh, el centro es el centro del cuadrado de este imaginario que se forma, y de esa forma yo lo puedo dejar en una esquina, ¿cierto? O lo puedo dejar en el centro, por ejemplo, del círculo, donde yo veo que es el centro, ¿cierto? Y lo que puedo hacer es que tanto los tres objetos que forman parte de esta animación se enlacen al objeto nulo, ¿cierto? Que es un objeto que no tiene ninguna, no es visible, ¿ya? Un objeto que sirve solamente para realizar efectos y, por ejemplo, puedo activar la R de rotación y puedo rotarlos. ¿Se fijan? Entonces puedo hacer una entrada de animación con rotación. Entonces, por ejemplo, miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a colocar acá, vamos a colocar 6, activamos keyframe, avanzamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y coloco menos 6. O sea, desde el inicio de la animación hasta el final de la animación va a haber una leve rotación. Y fíjense cómo queda ahora. ¿Ya? Obviamente es demasiado leve. ¿Ya? Lo que podríamos hacer es tal vez aumentarla más. En vez de menos 6, colocarla 20 y después poner menos 20. A ver cómo queda ahí. Ahí se fijan que ahí alcanza a rotar. Obviamente aquí no se alcanza a aprovechar mucho. ¿Ya? O, por ejemplo, tal vez no usarla así, pero podríamos tal vez hacer una pequeña rotación. Por ejemplo, tenemos acá, puede ser aquí 45 grados, avanzamos 10 fotogramas, 20 fotogramas, ¿cierto? En realidad debería empezar acá, donde empieza la primera imagen, aquí. 10 fotogramas y le colocamos 0, ¿cierto? Entonces ahí no tiene que ser un poco más acá. 10, 20, por aquí yo creo. Por ejemplo, esto estamos inventando en medio de la... Ahí, y podemos rotar. O por ejemplo, lo que podemos hacer es que el punto de anclaje, por ejemplo, se mueva. O que quede arriba. Por ejemplo, lo que podemos hacer es duplicarlo. Entonces, fíjense que el punto de anclaje en este caso no funciona muy bien, ¿ya? Lo vamos a ocupar en otras opciones, pero lo que podemos hacer con el objeto nulo, en este caso, es que podemos reposicionar los elementos sin tener que estar modificándolo uno a uno, y sobre todo si es que una de nuestras animaciones tiene posición, se hace mucho más difícil. Entonces con esto lo podemos mover de manera más fácil los elementos que están todos anclados a este objeto nulo. ¿Ya? También, una de las cosas que yo recomiendo que ustedes hagan es que obviamente todos los objetos, cuando son capas que están creadas desde cero, lo que les va a pasar es que obviamente les va a quedar la última capa que nosotros podemos, por ejemplo, vemos aquí, les va a quedar, de alguna forma, ¿cómo decirlo? Les va a quedar del tamaño de la línea de tiempo completa. Por ejemplo, si yo creo un texto, si yo creo cualquier tipo de animación o cualquier tipo de capa, perdón, que ingreso, va a cubrir la línea de tiempo completa. Entonces, acuérdense que yo me voy al punto donde yo creo que comienza la animación, o donde comienza el objeto nulo, control shift D, y ahí yo elimino la parte que no quiero tener. Por ejemplo, puedo eliminar el primer objeto nulo, el segundo objeto nulo, dependiendo si yo quiero eliminar lo que estaba antes o lo que estaba después. En este caso, elimino lo que está antes y después me voy al final de la composición, de la línea de tiempo donde está mis composiciones que yo necesito que tengan el objeto nulo, control shift D, y elimino el restante con suprimir o delete. Y de esta forma ya tengo la animación hecha, ¿cierto? Con números integrados.